Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro tiempo de devocional, un tiempo para escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial y pedir su dirección. Los invito a cada uno de ustedes para que levantemos esta oración en acción de gracias hacia nuestro Padre. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, mi Rey, por este día maravilloso, la oportunidad de comenzar una nueva semana, Señor, tomados de tu mano, recibidos, y encomendamos a ti todo lo que haremos, Señor Dios. Que tu palabra, Señor, sea esa palabra viva, esa palabra que nos transforme y nos haga dignos de entrar ante tu presencia. Te damos mil gracias, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo con nuestra secuencia, para hoy nos corresponde Zacarías, el capítulo 1. Y nuestro tema de hoy, vuelve a Dios. Sabemos que en múltiples ocasiones Dios se ha enojado con su pueblo debido a la terquedad de cada uno de nosotros. El pueblo de Israel en repetidas ocasiones se terminaba haciendo las cosas desagradables a Dios y terminaba haciendo que Dios se enojara. Veamos lo que nos dice en Zacarías en el versículo 1, Zacarías 1 y 2. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dios una vez más estaba enojado con el pueblo, debido a la desobediencia, debido a que era un pueblo que no escuchaba ni obedecía. Pero a pesar de que Dios estaba enojado, a pesar de que Dios sentía ira en algún momento por su pueblo, aún así Él quería restaurar esa relación, aún así Él quería dejar atrás ese enojo y que su pueblo se volviera a Él, que su pueblo estuviera cerca de Él. Veamos lo que nos dice ahora en el versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios nos dice entonces en esta mañana, dice: sí, es verdad, tal vez te has equivocado, has cometido muchos errores, pero es tiempo de volver a mí, dice Dios. Es tiempo de arrepentirnos y de empezar una nueva vida tomados de la mano de Dios. Este versículo es muy bonito y muy importante. Dice: si ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes, dice Dios. Pero a veces nosotros somos los que cometemos el error, somos los que nos equivocamos y peor aún, nos enojamos. Somos los que hacemos las cosas mal y culpamos a Dios. Pero Dios nos dice entonces: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso también lo dice en Santiago 4:8. Veamos lo que nos dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos dice entonces, si nos acercamos nosotros a Dios, Él se acercará a nosotros. ¿Y cómo? En ese mismo versículo de Santiago, en la segunda parte, nos dice claramente. ¿Cómo dice? Cambiando nuestra manera de vivir, limpiando nuestros corazones, arrepintiéndonos. Los de doble ánimo, dice, purificando y volviéndonos a Él. Dice entonces que si cambiamos nuestra actitud frente a Dios, nuestra manera de mirarlo, dejamos de verlo con doble ánimo, dejamos de ser personas tibias, nos arrepentimos de corazón, vamos a poder volvernos y acercarnos a Él. Y es muy importante que lo hagamos, porque habrá un momento en el que Dios ya no lo permita, habrá un momento en el que Él ya no pueda ser hallado. Veamos lo que nos dice también en Isaías 55, en el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Ahí nos dice muy claramente, dice, aún hay tiempo, dice, búsquenlo ahora que puede ser hallado, porque habrá un momento en el que Él ya no quiera escucharnos, en el que realmente su presencia ya no esté cercana. Entonces nos dice, es tiempo de volvernos a Dios, de arrepentirnos, de limpiar nuestro corazón, de dejar de ser esas personas tibias o de doble ánimo, de buscarlo a Él con un corazón dispuesto. Y vemos que a pesar de que Dios sentía enojo, a pesar de que Dios estaba enojado con su pueblo, aún así, por el amor que nos tiene, deja su enojo a un lado. Vamos a ver los que nos dice versículos 13 y 14. Y Jehová respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo.
Y me dijo, el ángel que hablaba conmigo clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. En la otra versión dice, en el versículo 14, mi amor por Jerusalén y por Sión me hace sentir celos por ellos. Vemos entonces que a pesar de que Dios puede sentir enojado en algún momento, su amor es infinito, su amor es incondicional. Y ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros nos hace que es Él el que da el primer paso, es Él el que toma la iniciativa. A pesar de que somos nosotros los que nos equivocamos, aún así Dios es el que procura y busca restaurar esa relación. Ya en el versículo 16, la primera parte. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Entonces dice que por amor a nosotros, Él ha sentido celos. Y por ese mismo amor, Él tiene misericordia de nosotros. Y es Él el que se ha vuelto. Mire que primero nos decía, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Pero también ahora nos dice, bueno, está bien, yo voy a tomar ese primer paso, yo doy la iniciativa. Y vemos a ese Dios poderoso, a ese Dios maravilloso que es Él el que toma esa iniciativa, que es Él el que da ese primer paso. Entonces dice, ¿y por qué dice? Por misericordia, porque es un Dios que nos ama y que además es misericordioso con nosotros. Y la misericordia no es más que perdonar a quien no lo merece. La misericordia simplemente es tener buenos sentimientos hacia alguien que realmente no los merece. Y nosotros muchas veces como pueblo no merecemos nada de parte de Dios porque nuestras acciones van en contra de lo que Él quiere. Muchas veces nuestras acciones desagradan a Él, nuestras acciones lo deshonran, pero aún así Él dice, Él tiene misericordia. Ese mismo amor entonces lo lleva a doblegar ese enojo, ese mismo amor hacia nosotros los lleva a tener misericordia de cada uno de nosotros. Y ese es el ejemplo que Él también nos da para que en nuestra vida diaria aprendamos a tener ese amor y esa misericordia hacia las demás personas. A veces alguien comete un error en nuestra contra y somos implacables, no perdonamos, juzgamos, señalamos o vivimos enojados toda la vida. Pero vemos a un Dios que por amor deja ese enojo y que da ese primer paso para restaurar esa relación. Y es entonces lo que nosotros también debemos hacer, aprender a perdonar y dar ese primer paso para restaurar la relación. Ahora bien, si Dios es misericordioso y su amor hace que Él tenga celos de nosotros y nos guarde y nos proteja, aún así es un Dios que exige o que pide de nosotros ese cambio, que pide de nosotros que mejoremos. Veamos lo que nos dice en el versículo 16, la parte B. Dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Dice, la plomada será tendida. ¿Qué significa esa plomada? Esa plomada no es más que un instrumento de construcción que es utilizada para que ese edificio o esa edificación que se está construyendo se construya de una manera recta, derecha. Y eso es lo que Dios nos dice. La plomada será puesta en mi pueblo para que mi pueblo empiece a caminar bien, empiece a caminar rectamente. Es decir, que Él no va a tolerar tampoco las malas acciones, que Él no va a permitir que el pueblo siga actuando de manera desordenada, sino que por el contrario, Él quiere que cambiemos y que seamos mejores personas, que seamos esas personas que Él está buscando, que dejemos atrás a un lado todo eso que estorba y que impide que tengamos una buena relación con Él. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 4. No seáis como vuestros padres, dice, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Entonces, dice, no sean como esos padres, no sean como ese pueblo antiguo, que era sordo, que no escuchaba la voz de Dios y que seguía de manera terca en ese camino equivocado. La misericordia de Dios nos guarda, nos acompaña siempre. El amor de Dios es incondicional. Sin embargo, Él no es un padre alcahuete, Él no es un padre que va a permitir que hagamos lo que como dirían vulgarmente, lo que nos dé la gana, sino que Él quiere que corrijamos nuestro camino. Parte de volvernos a Él no es solamente regresar al templo, no es solamente volver a levantar una oración. El volvernos a Él significa
dejar atrás esos malos caminos. Dice, no sean como esos padres, no sean como esos antepasados que fueron sordos y tercos, que no obedecieron a Dios y que tampoco escucharon su palabra. Entonces nos dice, no, es tiempo de empezar a caminar una vida recta. Lo que nos decía en Santiago 4, en el versículo 8, la parte B, es decir, cambien ese camino, dobleguen esa manera de ser. Las personas de doble ánimo corrijan y purifiquen, dice, su vida. Eso es lo que Dios nos dice en esta mañana. Si queremos volvernos a Él, no solamente es volver al templo, no solamente es volver a hacer una oración, sino que aprendamos a corregir nuestro camino, que dejemos atrás todo aquello malo que hayamos hecho. Por eso nos decía entonces en ese versículo 16, dice, la plomada está lista. La plomada sencillamente es esa medida para que aprendamos a caminar de manera recta. En nuestra vida secular igual, si estamos pidiendo perdón, si queremos restaurar esa relación, si estamos buscando a esa persona para arreglar las cosas, debo también cambiar mi actitud y debo dejar atrás eso que estorba, eso que enoja a mi pareja, pues debo dejarlo atrás, porque de lo contrario vamos a volver otra vez a ese inconformismo, a esas diferencias, a esos problemas. Y es lo que Dios nos dice, sí, si se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes, dice Dios. Nos demuestra, dice, es capaz de dejar el enojo por su amor, es capaz de ser misericordioso, es capaz de tener celos y de guardarnos, pero, dice, y busca de nosotros que cambiemos esa manera de actuar y que aprendamos a caminar rectamente. Si nosotros cumplimos eso, cumplimos también nuestra parte, entonces recibiremos lo mejor que Dios nos ofrece. Ya en el versículo 17 dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Entonces dice Dios, mire, si caminan de esa manera recta, si se dejan guiar por esa plomada, dejando atrás esos malos caminos, les irá bien, habrá abundancia, habrá cercanía con Dios, dice que Él nos consolará. Entonces dice, habrá abundancia, habrá consuelo, que Él nos guardará incluso hasta de los enemigos. Ahí en el versículo ya para finalizar del 18 al 21. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son esos cuernos que se dispersaron de Judá a Israel y a Jerusalén? Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido a hacerlos temblar, para derribar los cuernos que de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Entonces hace referencia, dice, a esas naciones que lo que hicieron fue dispersar a Jerusalén, hace referencia a esas naciones que han sido enemigas de su pueblo, pero que Dios envía sus herramientas para que eso se pueda dispersar, para destruir a aquellos que se han metido en contra de su pueblo. Entonces vemos a un Dios que, a pesar de que tal vez siente enojo, a un Dios que tal vez en un momento dice, estoy enojado, aún así su amor, su misericordia y su protección siempre van a estar con cada uno de nosotros. Entonces vemos a un Dios que guarda y protege a ese pueblo. Dice, por amor a ustedes, nos decía en ese versículo 14, mi amor por Jerusalén y por Sión me hace sentir celos de ellos. Ese amor es lo que lo lleva entonces a dar siempre ese primer paso. Ese amor es lo que lo lleva siempre a tener misericordia. Ese amor es lo que lo lleva siempre a guardarnos y a protegernos siempre. Entonces Dios nos dice en esta mañana, Él no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto entonces su amor es infinito e incondicional, pero también quiere que nosotros seamos los que cumplamos nuestra parte de volvernos a Él. A veces nos quejamos y decimos, Dios está lejos, Dios no me escucha. A veces nos quejamos y le reclamamos, pero simplemente somos nosotros los que tenemos que cumplir nuestra parte, porque Él se encarga de lo demás. Él se encarga de nuestros enemigos, Él da ese primer paso, Él nos demuestra su amor. Lo único que quiere es que cambiemos nuestra manera de vivir, que aprendamos a escucharlo, a poner atención y a obedecer su obra. Que nos dejemos guiar por la plomada de su mano, que es la única que nos permitirá mantener una vida en rectitud. Y si sabemos, esa plomada es sencillamente su palabra, aquellas normas,
aquellas instrucciones que Él nos ha dejado para que tengamos una vida de excelencia. Por lo tanto, dejémonos guiar por su palabra, aprendamos a escuchar su voz y volvámonos todos los días a Él, porque Él está dispuesto para acogernos en sus brazos, para darnos todo su amor y levantarnos en victoria. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en el Salón de Eventos de San Andresito. Agradecemos a todas las personas que se han congregado en esta mañana y los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.